sino que para otros más se utilizan razonamientos muy similares. Entonces vamos a empezar con esta, donde la información la vamos a considerar para 4 preguntas en total. Nos dan de información que R es nuestro conjunto universo. Recordar que R es el conjunto de los números reales, que es un conjunto numérico, y generalmente se representa con una recta numérica. Va desde 0, aquí más infinito, menos infinito. Entonces vamos a considerar ese como nuestro conjunto universo y las funciones j y f. Vea que j es una función, lo que hace es que toma elementos del conjunto A y los envía a elementos del conjunto E. Esta es la relación j. Por su parte, si vemos la relación f, tenemos que parte de un conjunto B y a estos elementos los asocia con un conjunto C. Esta información y esta especie de representación que estoy haciendo, yo lo puedo inferir directamente de esta relación. A se relaciona con E, B se relaciona con C. Y aquí lo que nos dicen es, bueno, ese conjunto A va a ser este, el intervalo de 1 a 8. Después el conjunto E va a ser el intervalo de 2 a 10. Y lo mismo sucede con B, solamente que estos son conjuntos infinitos, en el sentido de que su extremo se extiende hasta más infinito, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a analizar la pregunta 24. Se define una función h con dominio A intersección B. El símbolo representa intersección y recordar que la intersección es básicamente ver qué es lo que tienen en común. Entonces, vemos que A va desde 1 hasta 8, viéndolo como una recta numérica. Va desde 1 hasta 8. Y la idea es intersecarlo con el conjunto B, el cual va desde 5, como desde aquí, y se extiende hasta el infinito. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos como intersección es que ellos comparten toda esta parte de aquí, la cual viene siendo 5 hasta 8. ¿Ok? Eso es lo que ellos tienen en común y en este caso tendríamos que la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque lo que nos estaban preguntando, ¿cuál era el dominio de esa función h? Pero aquí básicamente lo que nos interesa hacer es la operación entre los conjuntos. ¿Cuál operación? La intersección. Recordar que hay dos tipos de operaciones, por decirlo de alguna manera, la intersección y la unión. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos pues finalizada la pregunta 24. La siguiente nos dice que se define una función g de tal forma que su ámbito es E unión C, ¿ok? Aquí la otra operación, unión. Yo entiendo que es unión por el símbolo que está en medio de la E y la C. ¿Por qué? Porque eso representa una operación entre dos conjuntos. ¿Ok? Y pues nos están preguntando el ámbito, pero la pregunta se resume en calcular E unión C. ¿Ok? Nosotros tenemos que E va del intervalo 2 hasta 10, va de 2 y llega hasta 10, llega hasta esta parte. Y eso lo queremos unir con el conjunto C.
el cual va desde 7, nuevamente desde aquí, y se extiende hasta el infinito. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es la unión. Y pues la unión básicamente lo que hace es contemplar toda. Por decirlo de alguna manera, en la pregunta 24, haciendo la gráfica, nos dimos cuenta que en esto que ellos compartían era lo que íbamos a conocer como intersección. En el caso de la unión, pues vamos a considerar todo. Desde donde inicia, que en este caso lo menos es 2, y como uno de los conjuntos se extiende hasta el infinito, pues se entiende que la unión es absolutamente todo. Y es decir, desde 2 hasta el infinito positivo. En este caso tendríamos que es la opción C. Ahora tenemos la 26. Si se define una función t con dominio A unión B. Entonces, pues hay que recordar quién es A, quién es B. En este caso, A es 1 hasta 8 y B es de 5 hasta más infinito. Entonces, aquí tenemos que esto es la representación del conjunto A, que es de 1 hasta 8, pero el B va de 5 hasta más infinito, es decir, el B inicia aquí, pero se extiende hasta el infinito positivo. Y utilizando la misma idea del ejercicio anterior, como es la unión, pues básicamente empezamos desde donde está este mínimo y avanzamos hasta el infinito positivo. Y entonces tenemos que aquí es la opción C. Ahora, esta pregunta 27, que ya es la última como de esta serie, de donde nos cuestionan las operaciones de los conjuntos. ¿Ok? Entonces vamos ahora con la 27. Se define una función P de tal forma que su ámbito sea el complemento de C. ¿Ok? Entonces aquí nos están hablando de un complemento. ¿Ok? Entonces, al principio nos decían que R es el universo. Y R nosotros lo podemos ver representado como una recta numérica, que esto puede generar cierta idea de que todo esto es R, y cuando nos hablen de complemento nos vamos a dar cuenta que ese conjunto va a ser lo que le hace falta para que al momento de unirlo nos genere todo el conjunto de los números reales. Entonces nos están hablando del complemento de C. Para ello tenemos que tener claro que C es desde 7 hasta más infinito. Es decir, nosotros este conjunto C lo podemos ver como que inicia desde aquí, desde el 7, y se dispara hacia el infinito positivo. Entonces, ¿quién sería el complemento? Bien, pues básicamente todo lo que me quedó por el otro, por fuera. En este caso, el complemento sería lo que inicia igualmente en 7, pero ahora se dispara al infinito negativo. Entonces, básicamente esto, todo esto de aquí, sería el complemento de C, que en este caso también se acostumbra a escribir como con un techito encima. ¿Ok? Entonces, para este caso tenemos que el complemento va desde menos infinito hasta 7.
Aquí algo a tomar en cuenta es que vea que nos decían que C tomaba en cuenta desde 7 hasta más infinito. Entonces, en nuestro complemento, nosotros no podemos volver a contar el 7. Recordar que en el video anterior se aclaró cuándo sí se incluía y cuándo no. ¿Ok? Entonces, esa pregunta también a veces se define por este tipo